Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Les doy la bienvenida al espacio sobre periodismo en contextos de riesgo que estamos dinamizando desde Colombia Informa. Mi nombre es Natalia Duque, yo soy una de las editoras de Colombia Informa y voy a estar moderando el espacio del día de hoy. Bueno, pues primero quería comenzar diciéndoles que nos sentimos muy felices por compartir con ustedes este proceso que comienza hoy y que va a durar aproximadamente 3 meses. Van a haber aproximadamente 6 sesiones presenciales, además de algunas actividades que vamos a ir publicando en el foro. En este espacio están participando aproximadamente 50 personas de distintos procesos estudiantiles, comunicativos, campesinos, urbanos, étnicos de distintos países, algunos de ellos Ecuador, Cuba, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile. Bueno, pues este también es un proyecto que es financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo y pues realmente nos emociona mucho ejecutarlo porque sentimos que es urgente comprender cuál es el contexto en el que estamos en este momento y asimismo cuál es nuestra labor y cuáles herramientas debemos tener en cuenta para realizarla de tal forma que podamos cumplir con nuestro objetivo comunicativo, pero al mismo tiempo velar por nuestro bienestar y por el bienestar de nuestros equipos, nuestros corresponsales y las personas con las que compartimos nuestro espacio de formación y de práctica. Bueno, pues la sesión de hoy da inicio al primer módulo, que es de formación teórico-política, y básicamente lo que queremos es hacer una lectura del contexto y entender cuál es la importancia de la comunicación en el escenario que estamos viviendo en este momento. Bueno, pues para eso tenemos un invitado sorpresa al que vamos a escuchar durante aproximadamente 1 hora. Mientras eso pasa, pueden ir enviando sus preguntas a un espacio que creamos en el foro que bueno, que la idea es que ustedes se puedan registrar. El link para registrarse está en el primer correo que les enviamos, para que por favor lo revisen. Se registran con su correo e inmediatamente les llega una aprobación, puede ser a la carpeta de spam. Ahí les va a aparecer que un moderador tiene que aprobarlo y bueno, estamos ahí pendientes para aprobarlo. Y pues se van a encontrar con una sala que se llama Lectura de Contexto Foro Chat del 1 de agosto. La idea es que ahí puedan ir debatiendo acerca de lo que nos va a contar el invitado, que vayan haciendo sus preguntas y Paula, mientras tanto, las va a recoger y las va a sistematizar pues para que el invitado pueda responderlas después de que haya terminado su intervención. Para responder las preguntas vamos a tener aproximadamente 30 o 40 minutos dependiendo de la cantidad de preguntas que hayan. Bueno, entonces ya con esto un poco más claro, pues doy paso a la presentación de nuestro invitado. Nuestro invitado es Aram Aharonian. Aram es periodista uruguayo. Él se desempeñó como redactor, diagramador y jefe de sección en diarios El Día, La Plata, Época, El Debate, Ya, Ahora, Verdad, entre otros semanarios y revistas uruguayas, hasta que el golpe de Estado en 1973 lo expulsó de Buenos Aires. También fue fundador de Telesur, codirector del Observatorio de Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico y presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana. Ha ejercido su profesión en Uruguay, Argentina, Colombia y Venezuela. Autor, entre otros textos, de Con la frente marchita, Vernos con nuestros propios ojos, La Internacional del Terror Mediático, El asesinato de la verdad,
y aciertos y errores del progresismo en el gobierno, así como es autor de varios textos y cuadernos sobre comunicación y periodismo. Invitado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, dirigió los cursos y talleres de capacitación para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En 2013 fue designado presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana, cargo que ejerce en la actualidad. Es propulsor de los portales cuestiondigital.com, surisur.net, integración.info, tiempodecrisis.org, subversión.uy, y también participa en las revistas Cuestión y Subversión. Actualmente sigue trabajando y dictando cursos, charlas, debates y conferencias enfocado en la formación de jóvenes. Bueno, le doy paso a nuestro invitado. Muchas gracias, Aram, por acompañarnos hoy. Buenas tardes, gracias Natalia. Ahora van a sufrir un cambio de cara nada bonito. Tenía una carita bonita ahí en la pantalla, ahora ya se fue. Pero para empezar les voy a pedir por un instante que cierren los ojos. Es fácil de hacer, hasta los bebés lo pueden hacer. Y mientras vamos transitando esta larga pandemia, vayamos imaginando cómo será la vida después del COVID-19, cuando los principales problemas de la humanidad, y no solo de nuestra América la pobre, será el desempleo y la necesidad de garantizar el alimento a la mitad de la población que carecerá de ingresos propios. Vayamos imaginando que el mundo no será el mismo que conocemos hasta hoy. Y esto no se trata de ciencia ficción, lamentablemente. Ya pueden abrir los ojos. Y Carlos, vamos con el video 1. El sujeto social de la pospandemia no será el proletariado, la clase trabajadora, sino todos los excluidos del sistema capitalista, aquellos que no forman parte del 1% más rico del planeta. Vayamos imaginando qué va a ser un ex trabajador, elegirá comer o pagar la cuenta de internet. Se habla de la muerte del capitalismo, el único problema es que nosotros vivimos dentro de ese cadáver. Se habla del retorno a la normalidad como si fuera una receta bíblica. ¿Será la normalidad del saqueo y la depredación del capitalismo? Y ahora abran bien los ojos. Estamos en guerra. Hoy todas las luces de alarma permanecen encendidas en el norte y en el sur del sur ante los intentos restauradores del viejo orden neoliberal, a veces con demasiada suerte. Las fuerzas más reaccionarias del mundo han intensificado sus campañas para desestabilizar nuevamente, al comienzo de esta tercera década del milenio, a varios gobiernos y afianzar a aquellos que siguen las instrucciones imperiales. La persecución y represión sistemática por parte de varios gobiernos contra la protesta y la libertad de prensa, en especial de los medios alternativos, da cuenta de su carácter autoritario, buscando criminalizar y vulnerar el derecho fundamental de informar a través de la individualización, el hostigamiento e incluso asesinando por el mero hecho de estar informando lo que sucede sin censura. La creciente y orgánica participación de los medios de comunicación cartelizados, nacionales y extranjeros, en la preparación y el desarrollo de las guerras y planes desestabilizadores promovidos por y desde Estados Unidos, demuestran que estos se han convertido en verdaderas unidades militares. Si hace 50 años necesitaban de fuerzas armadas para imponer un proyecto, hoy el escenario de guerra es simbólico y no hace falta bayonetas, drones ni tanques. Le basta con el control de los medios hegemónicos para imponer modelos políticos, económicos y sociales. La guerra se trasladó al espacio simbólico, a la batalla ideológica, a la guerra cultural, y por lo tanto las armas para esa confrontación son diferentes. La guerra por imponer imaginarios colectivos se da a través de medios cibernéticos, audiovisuales y gráficos. Y para esas batallas hay que saber cómo usar esas armas, apropiarse de las nuevas tecnologías, saber cuál es la masa crítica a la que queremos dirigirnos, aprender a diseñar y producir contenidos de calidad para poder pelear en esta batalla de las ideas.
Carlos, dele con el video 2. Las especulaciones intelectuales derivan hacia el mundo que vendrá tras la pandemia, conscientes de que el mundo que sobrevendrá será muy diferente al de hace apenas unos 3-4 meses, y donde los problemas esenciales para la humanidad será el desempleo masivo y la necesidad de garantizar la sobrevivencia, al menos la alimentación de la mitad de la población mundial. Se habla de la muerte del capitalismo. El único problema, decía, es que nosotros vivimos dentro de ese cadáver. Hoy nuestras sociedades consumen grandes dosis de información sin siquiera saber que es falsa. La clave es un sistema de instantaneidad que nadie puede verificar. Entramos en la era de los fake news, las mentiras y lo que ahora llaman la posverdad. Porque la verdad siempre es la primera víctima de la guerra. Lo dijo Esquilo, considerado como el creador de la tragedia griega 500 años antes de nuestra era. Y 2720 años después, hoy somos víctimas de lo que se da en llamar la guerra de cuarta generación, y que lo sufrimos en nuestros países como terrorismo mediático, donde la cartelización de los medios imponen imaginarios colectivos, verdades virtuales muy distantes de las verdades reales, pero que influyen en la conducta de los pueblos. Ya no se ataca la inteligencia, se ataca los sentimientos. Se crean imaginarios colectivos basados en los sentimientos de las personas. El imaginario social es un lugar estratégico en que expresan conflictos sociales y mecanismos de control colectivo. Cuidado, no se trata de ciencia ficción. Hoy los bombardeos mediáticos no operan sobre la inteligencia, sino sobre la psicología. No manipulan la conciencia, sino sus deseos y temores inconscientes. Y nosotros sabemos bien que a diario, durante las 24 horas del día, un ejército invisible apunta a tu cabeza con información direccionada y manipulada por medio de imágenes y titulares enviados selectivamente por trolls cibernéticos. Los guerreros psicológicos no quieren que tú pienses información, sino que consumas y sientas información, noticias, títulos, imágenes que excitan tus sentidos y tu curiosidad sin conexión alguna entre sí. Parece una película de terror de ciencia ficción, pero en la realidad, mientras uno descansa, consume, goza de los espectáculos que le ofrece el sistema, un ejército invisible está bombardeando su mente, tratando de apoderarse de él, de su conducta y de sus emociones. Esto da como para salir huyendo. El mundo sigue inmerso en vertiginosas transformaciones tecnológicas, transformaciones digitales, atómicas, genéticas, biológicas, de nuevos materiales, en las que la convergencia, la digitalización y el incremento en la autonomía de los sistemas son otras condicionantes del futuro del trabajo e indican un horizonte incierto. Estamos en la época del Big Data, la inteligencia artificial, los algoritmos, y en esta guerra de cuarta o quinta generación no se puede combatir con viejos modelos, no se puede combatir con arcos y flechas. Estas tecnologías sin duda podrían ser beneficiosas si no se desarrollaran en entornos de ideación y acción de lucro corporativo que potencia la acumulación por despojo de los datos, el control, el espionaje, cercenando las libertades individuales y colectivas y generando nuevas formas de dependencia y explotación. La tendencia es hacia una dictadura tecnocorporativa y financiera, basada en la convergencia de alta tecnología que solo beneficia a los sectores del gran capital transnacional y atenta contra las aspiraciones de justicia social de los pueblos y la consecución de derechos individuales y colectivos. Reitero, no se puede luchar contra el Big Data y la inteligencia artificial con arcos y flechas. Hay que apropiarse de la tecnología para poder dar la batalla. Hoy el impacto de las nuevas tecnologías cambia radicalmente la relación de las ideas y el conocimiento con el soporte de distribución. La información digitalizada es incontable y ubicua y su costo marginal de reproducción y distribución es nulo. ¿Todavía no se durmieron? Cuidado que los están vigilando. Entonces hablemos un poquito de la sociedad de la vigilancia. Y metemos el video número 3.
Las situaciones de crisis son momentos ideales para que en el medio de la confusión social se avance con políticas inaceptables en otros momentos. Las grandes empresas tecnológicas que ya tenían, usaban y vendían al mejor postor sus programas de vigilancia, espionaje y control social, buscaron en la pandemia la justificación para prescindir del consentimiento del usuario para usar sus propios datos. La pandemia provocó la voracidad de los vendedores de dispositivos de vigilancia. Las tecnologías de rastreo de personas están en aumento, con la excusa de que la ciencia de datos será fundamental para derrotar al enemigo invisible, el coronavirus, utilizando el Big Data, la inteligencia artificial, los APPS que clasifican a los ciudadanos según su riesgo de contagio, los sistemas de reconocimiento facial y geolocalización, las cámaras térmicas y otras formas de vigilancia digital. Las democracias liberales parecen encantadas con la capacidad de controlar dispositivos digitales y el modelo estadístico de algoritmos que extraen patrones y hacen predicciones. Cámaras, software, sensores, teléfonos celulares, aplicaciones, detectores, algoritmos son presentados como las armas más sofisticadas para combatir el virus, no las vacunas. Las empresas de vigilancia y espionaje digital vinculadas al aparato de represión del Estado con amplios servicios prestados para la persecución de los opositores, los ataques contra los disidentes y la lucha contra el terrorismo, presunto terrorismo, se presentan como salvadores del cuerpo de la especie. Con todo esto comienza a gestarse un futuro dominado por la asociación de los estados con los gigantes de las tecnologías, y las ambiciones van mucho más allá de las fronteras de cualquier estado o país. El riesgo es que esta política de las corporaciones amenace destruir todo el sistema educativo y de salud que tienen nuestros países en aras de hacer negocio con ellos. El rastreo de datos, el comercio sin efectivo, la telesalud, la escuela virtual y hasta los gimnasios y las cárceles son parte de una propuesta sin contacto y altamente rentable. La cuarentena es un laboratorio en vivo y en un contexto de muerte masiva nos vende la dudosa promesa de que estas tecnologías son las únicas formas posibles de proteger nuestras vidas contra la pandemia. Una de las pocas seguridades que tenemos es que viviremos en un mundo que será más digital. Pero, ¿quién va a controlar los nuevos sistemas de información y los sistemas de seguimiento que permiten conocer prácticamente todos los movimientos, todos los desplazamientos de una persona? ¿Quién va a controlar la digitalización masiva de la vida, las grandes empresas tecnológicas o los estados autoritarios? El coronavirus parece ser la fecha que en el futuro se usará como símbolo del cambio histórico, económico y político hacia la digitalización de la economía, la financiarización, la moneda virtual, hacia la materialización de nuevas relaciones sociales. ¿Pasaremos del fetichismo de la mercancía al fetichismo de la virtualidad? La lucha por el reparto del mundo post-COVID-19 ya empezó. Los grupos dominantes van a utilizar el desempleo de masas para intensificar la superexplotación de la clase obrera global, hoy muy informalizada y precarizada, e imponer mayor disciplina a los trabajadores junto a una masa que ha sido expulsada de los circuitos de producción. ¿Sobrevivirán las pequeñas y medianas empresas? ¿Volveremos al trueque? ¿Sobrevivirá la información alternativa? Cuando creímos que teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Ustedes se preguntan si este señor no venía a hablar de comunicación popular. Bueno, entonces vamos a eso. Y metemos el video 4. Aquellos que durante años, décadas, hemos militado en la concepción de la comunicación alternativa, la comunicación popular, la comunicación comunitaria, no hemos sabido hacer bien nuestras tareas. Venimos perdiendo por goleada la batalla de las ideas, conceptualmente y en el campo de batalla. Pero ya es hora de pensar hacia adelante, de construir medios de comunicación audiovisual locales, regionales, nacionales, hemisféricos que difundan una visión real de nuestra diversidad social y cultural. ¿Cómo hacer
comunicación independiente y periodismo de investigación? ¿Cuál es el nuevo tipo de periodistas en la era digital? En este marco no podemos dejar de hablar de la precariedad de los propios comunicadores, y de aquí parte otra serie de preguntas. ¿Quién crea hoy la agenda mediática? ¿Son los medios impresos o digitales? ¿Es la televisión o son los medios? ¿O son las redes? Debemos tener en claro que hemos sido entrenados para pensar que comunicación alternativa significa comunicación marginal. Pero hoy debemos cambiar estos paradigmas y asumir que la única forma de plantearse la batalla de las ideas es con una estrategia comunicacional masiva, que sea realmente alternativa al bombardeo constante, hegemónico, que nos llega desde el norte. Los medios comunitarios son un paso en la dirección de la democratización, pero por sí mismos no son suficientes. Podemos tener centenares de medios comunitarios alternativos, pero si el 93% de la audiencia está controlada por una estructura monopólica de los medios corporativos, comerciales, será poco lo que habremos avanzado en la dirección de la democratización. Hay tensiones que cruzan el campo popular, como la distancia o vinculación orgánica con los movimientos sociales y políticos, los interrogantes acerca de la forma de gestión, las relaciones entre emisión y recepción, el testimonio o el protagonismo del periodismo militante, la participación popular, las tensiones entre la alternatividad y la masividad, el uso instrumental de los medios y su participación en coyunturas. Pero lo que realmente define el carácter de lo alternativo en la comunicación es su dependencia de un proyecto de cambio radical de la sociedad que no puede ser asumida ni como experiencia parcial, ni como objeto de formulación por parte de investigadores aislados, sino como uno de los más importantes aspectos a desarrollar. Pero el discurso contrainformacional, el discurso de los medios alternativos, uno de los elementos centrales de la comunicación alternativa, no puede limitarse a la lectura crítica de los medios y a dar vuelta al discurso del otro, el discurso hegemónico, sino que incluye la definición de una agenda temática propia y la generación de información propia, de manera que construya otro modelo de noticiabilidad. No basta con reflexionar sobre su rol en la creación colectiva de nuevas narrativas, discursividades, de resistencia y sensibilidades críticas. Hay que avanzar hacia la construcción de la narrativa de nuestras sociedades, nuestras nuevas democracias. Más allá del soporte utilizado, los medios alternativos se mueven en una franja de modalidades según contemplan mayor o menor participación de los ciudadanos, mayor o menor democracia en su funcionamiento y tipo de relación con elementos distorsionadores como los patrocinantes, a veces organizaciones no gubernamentales, otras veces estructuras perimidas y parasitarias, la publicidad y las administraciones. Los medios que no se sirven de Internet tienen el problema histórico de cómo afrontar los gastos de puesta en marcha y funcionamiento, lo que significa definir a sí mismo la relación con el dinero. Es claro que para sobrevivir un medio alternativo debe dotarse de un modelo organizativo firme y serio, un modelo organizativo y administrativo. O sea, no solo se necesitan compañeros periodistas, sino también compañeros administradores. Asimismo, deberá decidir cuál será la forma de selección de noticias, qué relación tendrá con los movimientos o grupos sociales, la calidad de sus contenidos, la línea editorial o ideológica, el ámbito informativo, si quiere dirigirse a los convencidos solamente, al ciudadano medio, a la gente de la comunidad o al mundo entero. Los académicos sostienen que estos medios alternativos se caracterizan por estar repletos de panfletos y exabruptos, desahogos y frustraciones. Por eso insisto en la necesidad de ser muy exigente con los contenidos, con argumentos, investigación, datos, interpretación, análisis, debate. Surge entonces el problema de la pluralidad, una vez definidos los márgenes editoriales, políticos e ideológicos. El problema no es estar de acuerdo con lo que dice el contenido, sino estar de acuerdo en publicar el contenido por su calidad.
Los medios populares, comunitarios, independientes, alternativos, organizaciones libres del pueblo, como se les quiera llamar, deben cumplir la importante tarea de fortalecer identidades culturales y favorecer el desarrollo de nuevas expresiones de la sociedad civil y su sostenibilidad es, ante todo, el resultado del compromiso político de los actores sociales. Lo principal para un medio popular, un medio sin fines de lucro, es lograr la sostenibilidad económica, social e institucional. Es imposible pensar la sostenibilidad económica de un proyecto aisladamente de su incidencia comunitaria, de su incidencia en la comunidad. Sí, los medios populares tienen no solo la posibilidad, sino la necesidad de generar ingresos y ganancias. Construir un proyecto económico implica explicitar qué economía se quiere para ese proyecto, qué forma de propiedad, qué tipo de distribución interna del trabajo y del dinero, involucrar objetivos, ideas, ideología, valores, qué perspectivas sobre la dimensión económica. No se puede pensar en planificar y gestionar un medio sin conocimiento. Las únicas posibilidades de éxito están en la profesionalización, en la formación teórica y sobre todo práctica de aquellos que van a llevar adelante el proyecto. El voluntarismo suele ser el primer obstáculo para llegar a buen puerto. Cuando pensamos en proyectar un medio de comunicación popular, debemos detenernos ante todo en saber a quién va dirigido, en saber por qué queremos lanzarnos a esta aventura, en saber para qué queremos el medio, cuál es nuestro objetivo, cómo garantizamos financieramente su contenido y no solamente su salida, cómo garantizamos que el mensaje llegue al usuario, a la masa crítica elegida. Por ello se debe analizar una planificación que garantice la sustentabilidad del proyecto en el corto, mediano y largo medio. En la manera de hacer radios y televisión e incluso en las redes sociales, hay una interrelación entre las estrategias políticas, los modos de producción, las características internas de los discursos y las modalidades de apropiación de las prácticas. Interviene un sistema de interrelación entre la tecnología, las estrategias de producción y apropiación de la tecnología, de mensajes, el lenguaje, donde se reconocen tres dimensiones. Una dimensión técnica, dada por el soporte, equipos, insumos, conocimientos y técnicas aplicadas a la producción, circulación, apropiación de los mensajes. Una dimensión política, con los objetivos explícitos e implícitos perseguidos por el medio y los modos y relaciones de producción, apropiación de los mensajes y la tecnología. Y una dimensión política, los objetivos explícitos e implícitos perseguidos por medios, y una dimensión discursiva compuesta por significados de los mensajes, los códigos seleccionados por el emisor para la producción y los que se ponen en juego en el receptor para reconocerlos e interpretarlos. El concepto de popular es un concepto político, tiene que ver con el lugar donde se sitúa nuestro discurso, connota un enfrentamiento con el poder factual. No se puede confundir lo popular con baja calidad, con pobre, con precario, con marginal, como quisieron que fuéramos aquellos que detentan el poder. Los medios populares deben trabajar desde los intereses del pueblo, pero no desde la pobreza. Es necesario apropiarse de los mejores equipos posibles, las mejores producciones, los mejores trabajadores, quienes deben capacitarse permanentemente para lograr alcanzar niveles altos de calidad, para convertir a su medio en una alternativa a los medios hegemónicos. Se reconocen desde la diversidad y el pluralismo. Un medio popular debe aprender a trabajar en red. Es indispensable pensar y actuar en lo local y en lo global, lo que ahora se llama lo local. Nuestros problemas y nuestros sueños son los problemas y los sueños de muchos en otros lugares de nuestro país y del mundo, y especialmente en nuestra patria grande latinoamericana. La red permite fortalecer nuestro discurso, lo potencia, lo legitima. En red con otros medios populares hacemos más fuerte nuestra voz, masificamos nuestros mensajes. Creo que tú, el que está en el fondo,
Estás durmiendo. Vamos a ver las reflexiones finales porque parece que se está haciendo muy tedioso. Lamentablemente insistimos en ser cabeza de ratón y no cola de león. Cada uno prefiere morir en un medio chiquito que tratar de crear redes o crear alianzas para poder difundir a mayor cantidad de gente, en mayor proporción, los temas, los mensajes que se quieren difundir. Debemos comprender las ideas y las ideologías dominantes, analizar los dispositivos mentales, culturales, religiosos, de poder y de control. Si para algo sirvió el COVID-19 fue para que el neoliberalismo se apropie de los signos y desvíe los debates. Hoy bombardea con que hay que realizar ajustes por la crisis mundial del COVID, pero se abstiene de informar que la economía y el sistema capitalista estaban quebrados antes de la pandemia. La descolonización no es una agenda pasada, es el tema del siglo XXI. Estamos en una situación colonial agobiante, pero mucho más sutil que antes y mucho más extractiva de nuestras riquezas. Los españoles que invadieron nuestra América nos robaron en comparación pequeñas cosas. Ahora el modelo capitalista financiero nos roba hasta el alma. El pensamiento crítico debe dar un horizonte de largo plazo, pues una revolución que no llega a una descolonización del pensamiento sigue siendo colonial. Ni la izquierda está vacunada para dejar de seguir siendo colonial. Hasta los sectores más vanguardistas son dogmáticos. Hoy nos quieren hacer creer que la política es una mala palabra, pero debemos repolitizar el mundo. Por la excusa de la pandemia nos enjaularon, encerraron, callaron, inmovilizaron. Y nosotros nos dejamos. Ahora hay que pensar en cómo organizar las resistencias en este mundo pospandémico. En América Latina seguimos teniendo un pensamiento eurocéntrico. Pensamos culturalmente como estadounidenses europeos. Aún hoy el principal problema que tenemos los latinoamericanos es que hemos estado ciegos de nosotros mismos. Siempre nos hemos visto con otros ojos, con otros extranjeros, y lo seguimos haciendo, copiando las formas y contenidos del enemigo. Recitamos integración, pero la realidad es que no nos conocemos siquiera, no nos reconocemos en el espejo de nuestra propia realidad. Para comenzar a vernos con nuestros propios ojos, es necesario visibilizar a las grandes mayorías, a la pluralidad y diversidad de nuestra región, recuperar nuestra memoria histórica, nuestras tradiciones, porque un pueblo que no sabe de dónde viene, difícilmente sepa a dónde ir, y así el destino siempre le será impuesto desde afuera. El futuro hay que imaginarlo. El verso del fin de la historia nos condenó a padecer el futuro con una repetición del presente. El mensaje hegemónico que nos dejan los latinoamericanos fuera de cualquier información, salvo que se nos criminalice o acontezca una desgracia de proporciones sensacionales, nos quieren convertir en meras sombras de cuerpos ajenos, sobre todo si seguimos copiando modelos, formatos, contenidos. Aquí la historia no terminó, aquí recién empieza. Cansado de que los nuevos conquistadores culturales europeos nos expliquen quiénes somos, cómo somos, qué debemos hacer, comenzamos a vernos con nuestros propios ojos. Desde el norte nos ven en blanco y negro, sobre todo nos ven en negro, solo aparecemos en los noticieros si nos ocurre una desgracia, cuando en realidad son una región policromática. Debemos pensar en ciudadanía participativa, con elementos de participación directa, con representantes populares, revocables y rotativos en cualquier momento. Pensar, crear, inventar nuevos caminos de acuerdo al sujeto social que emergerá de la pospandemia. Todo este trabajo surge de un constante análisis y pensamiento crítico de lo que sucede en nuestro diario vivir, y a partir de ahí construimos pequeñas y simples piezas con el objetivo de hacer un llamado a las memorias, la resistencia y la lucha desde abajo. Primero, insisto, tener conciencia de que nuestro norte es el sur y que debemos vernos, mirarnos con nuestros propios ojos. Durante las últimas décadas nos han bombardeado en la televisión con decenas, cientos de piezas de publicidad donde nos quieren convencer de que todos los latinoamericanos y caribeños somos altos, rubios y de ojos celestes. Yo me he mirado al espejo y no me refleja eso.
Pero es cierto, somos altos, rubios y de ojos celestes, pero también somos indios, mestizos, mulatos, negros, ambos, cuarentones, amarillos. Somos parte de una diversidad étnica y cultural sin precedentes que invisibilizaron durante más de 5 siglos, que quisieron borrar igual que nuestra memoria histórica en esa conquista cultural que aún no cesa. Es hora de mirarnos al espejo y reconocernos, asumir nuestra propia identidad, recuperar la memoria, la palabra, las tradiciones. Es hora de despertar, de pasar del eterno diagnóstico desesperanzado, denunciativo y movilizador a la acción y a la construcción. Y entonces pasemos a algunos apuntes sobre la comunicación popular. Existe una falta de convicción sobre qué significa democratización, sobre cómo garantizar la democratización de la palabra y la imagen para que todos sean protagonistas sin necesidad de utilizar intermediarios. La agenda informativa generalmente es reactiva a la generada por los medios hegemónicos y por lo tanto dependiente de la agenda del enemigo. Los medios populares deben servir para rescatar la memoria de nuestros pueblos, no solo con documentales nostalgiosos y denunciativos, sino para saber hacia dónde caminamos. Muchas veces se pierde de vista quiénes deben ser los sujetos, los protagonistas de nuestras historias, y a la loca idea de competir insertos en esta dinámica capitalista se sigue la agenda informativa de los medios hegemónicos. A los movimientos sociales no se los promueve entrevistando a dirigentes, sino explicando cómo funciona el colectivo, cuál es su lucha, dónde logró su imagen a los verdaderos protagonistas. No existe una sola visión, una sola lectura, pero sí una decisión de ver a Latinoamérica con ojos latinoamericanos, a visibilizar los procesos que viven nuestros pueblos, a contextualizar la información, a tener una mirada alternativa contrahegemónica a los de los medios comerciales, a las televisoras y agencias europeas y estadounidenses, al mensaje de la imagen únicos en el camino de construir una nueva hegemonía comunicacional. Debemos dejar de copiar modelos ajenos para poder ser espejo de nuestra gente, usando un vocabulario coloquial y no académico, ni engolado. No hay demasiada posibilidad de proponer temáticas diferentes cuando la agenda no es propia, sino básicamente reactiva, contestataria de la agenda hegemónica. Tenemos posgrados en denunciología y a veces nos estancamos allí inmovilizados. Pocas veces mostramos alternativas a las imposiciones de los regímenes neoliberales. Nos conformamos con denunciar, asumirnos como víctimas. Es imprescindible saber para qué se quiere un medio popular, a quién va dirigido, qué se quiere contar, qué se quiere difundir. Para una mayor y mejor difusión es imprescindible no solo saber manejar las herramientas, sino también saber manejar el vocabulario, las imágenes, el ritmo, la duración del mensaje. Se necesita identificar ventanas de difusión de los contenidos de los medios populares para que el mensaje se difunda más allá de los destinatarios originales, de la ventana original. Los medios populares deben ser nutrientes de información real también para medios del sistema. Todo medio tiene una línea editorial, sea un medio estatal, público, privado, popular, sin fines de lucro. Ningún medio es objetivo, ni imparcial, ni neutral, aunque muchas veces se travista, se disfrace de objetivo para imponer sus intereses políticos, económicos o religiosos. Solo con una línea editorial bien definida se puede pelear la batalla de las ideas sin repetición de consignas y propaganda. Hoy día el Internet va ocupando ese lugar de deidad incuestionable. No hay dudas entonces que la lucha por un mundo alternativo se juegan cada vez más, quizá lamentablemente, pero esa es la realidad, en el espacio mediático. La lucha de clase tiene cada vez más la forma de guerra de cuarta generación, es decir, guerras no convencionales, psicológicas, guerras donde el objetivo es la población civil no combatiente a la que se le llega por medios tecnológicamente cada vez más refinados, sofisticados, sutiles acciones de desinformación, de propaganda, donde el elemento preponderante es la colonización mental del enemigo. Producto de su alineación cultural, justamente la ideología de los oprimidos pretende imitar a los opresores. Es más normal que se pretenda
dejar la pobreza apelando a un billete de lotería que buscando la organización popular para pelear por la transformación social. Temas que deben estar en una nueva agenda: cambio climático, patriarcado, racismo, migraciones, derecho humano a la educación y a la salud, la necesaria revolución tecnológica agraria, porque la sola consigna de tierra para el que la trabaja ya no sirve. Mostrar que el capitalismo no tiene salida y que el presunto paraíso consumista significa el inexorable colapso del planeta. El discurso mediático debe ser no solo informativo, sino instructivo, sin caer en panfletarismo, mostrando que hay alternativas más allá de la empresa privada y el verso de los emprendedores. Hay que pasar del consignismo, del panfleto a la explicación, pero una explicación amena, instructiva, no aburrida, grandilocuente ni panfletaria, que logre hacer ver que el socialismo es futuro conveniente para todos y no pesada carga para nadie. Hay que abandonar el libreto del síndrome de plaza sitiada, del que hay que defenderse a toda costa del enemigo. Eso genera una estrategia reactiva, se responde a la agenda del enemigo validándola, y no proactiva, donde se diseñe la agenda informativa, comunicacional y política. No se informa, se reacciona a lo que dice el enemigo tratando de acertar un golpe cuando ya uno está groggy. Esto genera a su vez una subcultura del no debate. Si hay críticas es de quienes le hacen el trabajo a la derecha nacional e internacional. Si no hay crítica, se eliminan los mecanismos de revisión, rectificación y reimpulso. Es el dilema de las falsas alternativas. Tenemos mucho para informar sobre lo que hacemos, lo que planeamos, lo que construimos, lo que soñamos. Tenemos la urgencia de imponer una agenda informativa y política propia, sin perder el tiempo de reaccionar permanentemente a las campañas del enemigo. Es lo que le sucede a los boxeadores. Le pegan un buen golpe y lo sienten por toda la pelea. A veces logran conectar alguno esporádico y suave, pero ya estaban sentidos. Y para finalizar esta larga charla, un mensaje para los jóvenes. Las nuevas generaciones armadas de una tecnología y visión global tienen ya la responsabilidad de enmendar los gruesos errores cometidos por las generaciones precedentes, con el deber de actuar con decisión para evitar catástrofes mayores o la desaparición total. Hay que repensar todo porque ya nada será igual. Quizá todo el conocimiento adquirido sirva para saber que no va a servir para las próximas etapas. Todo se marcará sobre plataformas. Quizá no habrá más relaciones cara a cara, y eso traerá nuevas percepciones, nuevas sensibilidades, incluso nuevos valores y sentimientos. La tarea de los jóvenes es matar lo viejo, matar los dinosaurios académicos, políticos, de organizaciones sociales, anclados en dogmas del pasado. Entre los dinosaurios me incluyo yo también. En 1959, el escritor guatemalteco Augusto Monterroso escribió el cuento más corto de la historia y que me gusta recordarlo. Decía: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. La interpretación queda librada a cada uno de ustedes. Y ahora disparen las preguntas, si las hay.